Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenido al canal La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Estamos contentos, ¿cierto?, que nos puedan sintonizar en el canal. Mis queridos hermanos, el tema de hoy día se llama Deja que los muertos entierren a los muertos. Yo digo una cosa, mi querido hermano, es una expresión que aparece en la Biblia, que lo dijo el Señor Jesucristo a una persona. ¿Qué significa esto de que los muertos deben enterrar a los muertos? Hoy día vamos a responder, ¿cierto?, esa inquietud que se encuentra en la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver en el contexto que lo dio el Señor Jesucristo y hoy día vamos a hablar acerca de las tres muertes que existen, ¿ya? Que las tres vidas también son importantes que hoy día vamos a analizar. Tenemos tres vidas que Dios nos habla y vamos a ver cuáles son, ¿ya? Vamos a ver acá Mateo capítulo 8 y el versículo 18. Los que querían seguir a Jesús. Habían personas que querían seguir al Señor Jesucristo, pero siempre había un obstáculo para seguir al Señor Jesucristo. Dice, viendo Jesús, dice, rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si tú me quieres seguir, no vas a tener las comodidades que tú tienes. Versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Es decir, voy a cuidar de mi padre, algo que no estaba mal, ¿cierto? Lo que él pensaba. Y una vez que mi papá, ¿cierto?, llega viejito, mi papá se muera, yo voy a sepultar a mi padre y ahí te sigo. Yo le digo a usted, hermano, ¿quién dice que muchas veces tienen que morirse primero los padres? Muchas veces, lamentablemente, los padres son los que entierran a los hijos. Pero acá el Señor Jesucristo dice esta expresión que vamos a estudiar. Jesús le dijo, sígueme, deja, dice, que los muertos entierren a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Yo le dije que habían tres muertes, mis queridos hermanos. Está la muerte espiritual. La persona cuando está lejos de Dios y no reconoce de que Jesús es la vida, tanto espiritualmente, la vida física y una tercera vida que es la vida eterna. Esas son las tres vidas que hay. La espiritual, esta vida terrenal y la vida eterna. También existen tres muertes. La primera es la muerte espiritual. La segunda es la muerte por el pecado. Y la tercera muerte, la muerte segunda, como dice el libro Apocalipsis, cuando Dios destruye. Ahora, ¿qué significa esto? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, al principal que debemos seguir es al Señor Jesucristo, porque Él depende de nuestra vida espiritual, nuestra vida física y la vida eterna. Porque nosotros cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Dios tiene el poder, ¿cierto?, de trabajar en el corazón de nuestros padres, nuestras madres. Yo le digo mi propia, yo estoy viviendo en La Serena hace más de 20 años. Estoy acá porque acá, ¿cierto?, hay hermanitos que nos juntamos, adoramos al Señor. Yo estoy acá. A mi mamá y a mi hermano lo voy a ver cada un tiempo. Pero mi mamá hoy día es creyente. Mi mami se bautizó, ella creyó en Dios. Mi papá se murió de cáncer. Pero antes de morir, él aceptó al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces esto es muy precioso, mis queridos hermanos, seguir al Señor Jesucristo. Para poder entender a qué clase de muertos se refiere acá Jesucristo, vamos a ver algunos pasajes, ¿qué les parece? Vamos a ir a San Lucas. San Lucas capítulo 15. San Lucas 15, versículo 32. La parábola del hijo pródigo. Vamos a ver que acá en la palabra el Padre dice una expresión bien interesante para que podamos entender quiénes son los muertos. Dice acá la escritura, San Lucas 15:32 dice, mas era necesario, dice, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Él dice claramente que cuando el hijo estaba lejos de su padre, en esta parábola, el padre representa a Dios, representa, ¿cierto?, a Jehová Dios, estaba lejos de su padre, el hijo. Y cuando estaba lejos, se separó tanto de Dios que se fue a la ciudad esa apartada, la provincia apartada, y malgastó todo allá.
Pero interesante que el pulso tenía pulso. El corazón estaba latiendo. Pero el padre dice que estaba muerto. ¿Y por qué estaba muerto? Porque estaba sin Dios. Por eso cuando dice la palabra de Dios, deja que los muertos entierren a los muertos, deja que los que están lejos de Dios, déjalos. Y ven detrás de la vida que soy yo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Son los muertos espirituales. Vamos a ver otro pasaje que habla de los muertos espirituales. Vamos a ir en el libro de Apocalipsis. También aquí habla de los muertos espirituales. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 1, ¿ya? Mira lo que dice acá la palabra del Señor, el mensaje a Sardis. Escribe, dice al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y dice, y las 7 estrellas, dice esto. Y mira lo que dice a continuación, este parte del texto es importante. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira interesante lo que dice el Señor Jesucristo. Tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. Pero aquí Cristo le está hablando a personas que están vivas biológicamente, pero espiritualmente están muertas. Esos son los muertos, mis queridos hermanos, que entierran a los muertos. Son los que están muertos espiritualmente, son los que están lejos de Dios. Ahora, una cosa puede resucitar, mis queridos hermanos, a los muertos espirituales. Es el Espíritu de Dios. Cuando Adán fue creado, estaba el cuerpo físico, pero no tenía vida. Y la Escritura dice que Dios sopló espíritu de vida, aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. La persona, para poder volver a la vida espiritual, necesita la palabra de Dios más el Espíritu de Dios. Tenemos otro caso nosotros, la iglesia. La iglesia, cierto, el Señor Jesucristo la fundó, pero después la iglesia recibe el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es lo que le da vida al creyente. Y esta vida es la comunión y la perseverancia que tenemos con el Señor. Y seremos vivos de manera espiritual. Hermanos, que el Señor los bendiga, ¿cierto? Es mi deseo y es mi oración. Suscríbanse al canal, compartan los temas con otras personas. Y, ¿cierto? Nunca permitamos que nuestra vida espiritual se muera. Estemos despiertos, Cristo viene. Nos falta mucho como está este mundo, mis queridos hermanos. Y preparémonos en el Señor para la venida del Señor. Que el Señor los bendiga. Y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos has dado vida, nos has dado salud. Hemos trabajado una semana y ahora dejado un poco de tiempo para poder grabar con el hermano Javier unos temas y compartir con nuestros hermanos una palabra, un pan de vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra la atesoremos en el corazón porque es palabra de Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.